Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes. La amplia agenda informativa este día se lo convertimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este lunes 13 de octubre de 2025. Gracias por acompañarnos a iniciar la semana con nosotros. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Por supuesto, vamos a hacer un repaso en torno a la crisis por personas desaparecidas, particularmente porque hubo una actualización de las estadísticas oficiales de este pasado viernes, donde las autoridades, dan cuenta de supuestamente una baja en la cantidad de personas desaparecidas. Sin embargo, la lectura es diferente según nos proporcionan algunos especialistas. Vamos a compartir los datos que dan cuenta de cómo continúa aumentando la cantidad de personas desaparecidas. Pero vamos a hablar también de otros asuntos. En esta tarde vamos a hablar sobre algunas reformas legales que se están discutiendo en el marco del Congreso de la Unión, que tienen que ver o tienen impactos a escala social, sobre todo en el país. Vamos a hablar en unos instantes con Rubén Ávila Tena, quien es abogado en Derecho Agrario, nos va a estar acompañando por acá en la cabina. Y antes vamos a iniciar, de hecho, el programa con el resumen de esta información extraordinaria que ha sucedido, desde el pasado fin de semana, y es que está avanzando afortunadamente esta primera etapa del acuerdo de paz entre Israel y el grupo palestino Hamás. De hecho, ya hubo un intercambio de rehenes. Los últimos rehenes vivos, 20 de ellos de israelíes que permanecían en manos de Hamás, a cambio también de la liberación de centenares de presos políticos palestinos. Y mientras esto ocurre, pues está por allá en la visita Donald Trump, allá en Medio Oriente, supervisando estas primeras etapas del acuerdo de paz. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, junto con la asistencia de Stacy Torres, a quien también le agradecemos. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, también a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo este espacio. Nos encuentra como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. Vamos a partir con esta información que se presenta el día de hoy, lunes 13 de octubre. Ya Hamás liberó a 20 rehenes que mantenía secuestrados desde aquel 7 de octubre del año 2023. Esto es como parte de la primera fase de un acuerdo de alto al fuego con Israel. También se inició la liberación de los 250 presos palestinos que Israel tenía en su territorio. Estas acciones son parte de la primera fase del plan de paz para Gaza, que fue, se recuerda, diseñado por Estados Unidos y que también se concretó el día de hoy con la firma en Egipto de un acuerdo de cese al fuego para la guerra en Gaza, que fue suscrito por el presidente Donald Trump en conjunto con mandatarios de varios países. Estoy leyendo extractos de una nota que publica la agencia BBC. Cuenta que los rehenes israelíes forman parte del último grupo de secuestrados que permanecían en Gaza, que se estima eran 47, pero de los cuales solamente 20 seguían con vida. En cuanto a los presos palestinos, además de los liberados hoy, también se espera que sean entregados 1.700 personas que fueron detenidas en Gaza. Son palestinos, 1.700 palestinos que fueron detenidos en Gaza por el ejército israelí. Eso incluye a 22 niños. Todo esto en el marco
marco de la ocupación militar por parte de Israel. Se recuerda que el viernes pasado las autoridades israelíes divulgaron los nombres de los presos que serían liberados, entre los cuales, según reportes locales, no se incluía a 7 personas de alto perfil que Hamás exigía como parte de este intercambio. Entre ellos se destaca Marwan Barghouti y Hamad Sadat. Una parte de los presos palestinos fueron liberados en Cisjordania, que es el otro territorio donde están ahí confinados los palestinos. Otros fueron enviados desde a Gaza, deportados a Egipto, mientras un pequeño número fueron a Jerusalén Este. Este lunes se inició también la entrega de los cuerpos de los rehenes que murieron durante su secuestro en Gaza, según informaron las Fuerzas Armadas de Israel. Hamás entregó a la Cruz Roja 4 cadáveres para ser trasladados hasta Israel. Se recuerda que la guerra en Gaza, así lo llama la BBC, en realidad es una escalada más en el genocidio, pero bueno, esta etapa inició a partir del 7 de octubre del 2023, cuando fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y otros 251 israelíes fueron tomados como rehenes. Israel respondió a ese ataque con una ofensiva militar que ha dejado más de 64.000 personas desaparecidos, muchas de ellas niños y mujeres. Es muy escueta esta nota de la BBC. Más de 20.000 niños asesinados por Israel en estos 2 años de escalada del genocidio. Volviendo a la nota, el acto de entrega de los rehenes ocurrió antes de la cumbre que se realizó en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, donde se formalizó el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a este conflicto. Ahí se congregaron cerca de 20 mandatarios, entre ellos el presidente Donald Trump, quien impulsó el acuerdo entre ambas partes en las últimas semanas. Él, de hecho, se reunió con los rehenes liberados en Tel Aviv este mismo lunes junto al primer ministro de Israel, el criminal Benjamin Netanyahu. Luego, el mandatario estadounidense se trasladó a Egipto, donde firmó el acuerdo de cese al fuego en una cumbre en la que participaron otros mandatarios. Le comentábamos, es una lista larga. Estaban ahí representantes tanto de Egipto como de el Reino Unido, Canadá, también de Kuwait, de Turquía. También asistió el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, por cierto, Mahmoud Abbas. En el pacto diseñado por el gobierno estadounidense se incluyó la entrega de rehenes por parte de Hamás, pero también la liberación de miles de presos palestinos detenidos por Israel. En otras fases del plan está contemplado el desarme del grupo Hamás. Sin embargo, como lo han señalado varios analistas, el plan no deja claros algunos puntos todavía. Por ejemplo, qué entidad va a controlar la Franja de Gaza luego del fin del conflicto y qué garantías hay de que ambas partes cumplan con lo acordado. Eso es todavía lo que está pendiente. Pero mientras tanto, pues obviamente hay celebraciones por el fin de la violencia, que era lo más urgente en este momento, sobre todo para la población palestina. Cuenta la BBC que en ambos lados se vivieron escenas de júbilo y alegría por el retorno de las personas que estuvieron retenidas. En Israel, miles de personas salieron a las calles a recibir a los secuestrados liberados. Bienvenidos a casa, gritaban. Muchos israelíes también se reunieron en la llamada Plaza de los Rehenes, allá en Tel Aviv, el lugar que se convirtió en el centro de encuentro para las familias de las personas secuestradas por Hamás. Por el otro lado, en tanto, en Cisjordania, cuando los autobuses de la Cruz Roja llegaron con los prisioneros palestinos, oyeron gritos de alegría entre las familias reunidas. Madres y padres lloraron al abrazar a sus seres queridos, mientras otros los cargaban en hombros para celebrar su liberación. Entre las personas liberadas había reos que cumplían cadena perpetua tras ser condenados por tribunales israelíes por delitos como asesinato. Algunos presentaban mal estado físico, con heridas visibles, y también tenían dificultades para caminar. Rubén Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues júbilo en ambas partes. Es, por ejemplo, en Gaza, muy impresionante cómo cientos de habitantes de las distintas ciudades de la Franja de Gaza están tratando de regresar a sus vidas. Los que quedaron todavía con sus casas en pie están difundiendo videos de la limpieza para tratar de restablecer su vida. Especialmente en la ciudad de Jan Yunis, la gente hace un reclamo por el fin del conflicto. Lo que la gente quiere ahora es que la guerra termine de una vez por todas, le dijo Abu Omar Saleh a un enviado especial de la BBC. Ya estamos hartos de muerte, destrucción y de vivir en tiendas de campaña. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos se entrevistó en Tel Aviv con el primer ministro, el criminal
de guerra Benjamín Netanyahu, y también aprovechó para dirigirse al Parlamento de Israel, donde destacó el apoyo de Estados Unidos, no solo en lograr un acuerdo para el cese al fuego en Gaza, sino también al ejército de Israel. El primer ministro nos pidió más apoyo militar, que le permitió volver a su ejército más fuerte y poderoso, lo que finalmente condujo a la paz, dijo Donald Trump. Esto me parece muy importante subrayarlo, y esto es para pues recordar que ahora se presenta como el garante, como el mediador de un acuerdo de paz, cuando sin la participación de Estados Unidos, Israel no podría haber cometido este genocidio. De otra manera de decirlo es que tanto Donald Trump como Estados Unidos son responsables también del genocidio que se cometió en Gaza. Añadió Donald Trump, resaltó que ahora Israel no está en guerra y que hay que asegurar la paz en la región. Es el momento en que todo empezará a cambiar, y cambiar para mejor, expuso Trump. Y añadió, por fin no solo para los israelíes, sino también para los palestinos, la larga y dolorosa pesadilla finalmente ha terminado, dijo Donald Trump, añorando todavía el Premio Nobel de la Paz que no le fue entregado. Pero a pesar de la celebración por el cese al fuego y la entrega de los rehenes, muchas personas siguen reclamando respuestas a las soluciones definitivas en el conflicto en la región. De hecho, el discurso de Trump fue interrumpido brevemente cuando un parlamentario de la oposición allá en Israel levantó un papel que decía reconozcan a Palestina. Al menos una persona fue escoltada fuera del parlamento. Bueno, y justo ya sobre el acuerdo de paz, Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron esta mañana una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de la tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamas. El documento detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas, declaró Trump antes de firmar, repitiendo 2 veces que se va a cumplir, pero sin dar más detalles sobre el texto refrendado durante una breve cumbre internacional sobre Gaza en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh en el Mar Rojo. Es que no está claro si la propuesta será cumplida a cabalidad ante la falta de garantías. Se recuerda en esta nota que publica La Jornada que el domingo, ayer, en la víspera de la liberación de los rehenes, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la ofensiva no ha terminado. Sin embargo, preguntado por la prensa al respecto, Trump remarcó que el conflicto, según él, es parte del pasado. Bueno, y en otra nota, Donald Trump habló frente al Parlamento de Israel, que se llama Knesset, y ahí el presidente recibió un total de 22 ovaciones de pie al pronunciar este lunes un discurso ante el Parlamento de Israel. El mandatario estadounidense recibió una bienvenida digna de un héroe a su llegada a Tel Aviv. El presidente de Knesset, Amir Ohana, declaró que el mundo necesita más Trumps, describiéndolo como un gigante de la historia judía. Los miembros de la Guardia de la Knesset hicieron sonar las trompetas antes de que los legisladores aplaudieran largamente a la delegación que acompañó al republicano. Dice esta nota también que publica La Jornada que hubo 33 ovaciones de pie cuando altos funcionarios, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth, fueron aclamados por políticos israelíes durante una serie de discursos elogiando el trabajo de los funcionarios estadounidenses para traer la paz a la región. Trump celebró su plan de paz entre Israel y Hamas como el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente. Dijo, es un momento muy emocionante para Israel y para Oriente Medio porque nos encontramos en medio de una nueva era. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han plagado la región durante décadas ahora se encuentran debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas. Y afirmó en su discurso, interrumpido por varios diputados que le reclamaban gestos con Palestina, que jamás será desarmado y la seguridad de Israel ya no se verá amenazada de ninguna manera. Con la ayuda de Estados Unidos, subrayó, ha ganado todo lo que podía por la fuerza de las armas, justamente elogiando esta guerra, este genocidio. En su turno, el primer ministro de Israel, un prófugo de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y por genocidio, habló de un futuro tiempo de paz y resaltó lo que consideró una gran victoria ante los terroristas de Hamas y todos los actores terroristas vinculados a Irán, al admitir no obstante que el precio ha sido alto. Netanyahu fustigó a todos aquellos gobiernos que pidieron abandonar Gaza inmediatamente y rendirse a las demandas de Hamas. Si hubiéramos cedido ante esto, las amenazas seguirían estando ahí. Sentenció sin escatimar elogios para Trump, el mejor amigo que ha tenido Israel. Un alto precio, dice Netanyahu. Sí, la incursión militar violenta, cuestionable de Hamas contra la población civil palestina se saldó con 1.200 asesinados y estos 250 secuestrados, de los cuales una gran parte volvieron vivos a Israel. Pero la población civil de Gaza
tuvo que pagar el altísimo precio de más de 70,000 asesinados, 170,000 heridos, 10,000 personas desaparecidas, probablemente muertas entre los escombros, y el 90% de todas las infraestructuras, las casas, los edificios, las plazas públicas, las escuelas, las mezquitas, los centros comerciales, todo lo que había construido en la Franja de Gaza, devastado por Israel. No, claro que no es proporcional lo que ha pagado el alto precio cada una de estas partes. Como se recuerda, no era una guerra entre dos facciones, digamos, equilibradas, era un genocidio de una nación ocupante sobre un estado ocupado, sobre una nación ocupada. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista con Rubén Ávila Tena, abogado experto en derecho agrario, con quien vamos a hablar de un tema que se ha discutido en las últimas semanas que tiene que ver con la ley de amparo. Y bueno, para que lo entendamos los mortales, en qué nos puede ayudar o incluso afectar estas reformas aprobadas en la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya estamos aquí en cabina recibiendo con muchísimo gusto a Rubén Ávila Tena, un abogado experto en derecho agrario, parte de un despacho de abogados junto con su padre Rubén Ávila Marín, que ha llevado varios de los casos más importantes en la historia de Jalisco de defensa de derecho agrario, defendiendo en muchos casos a muchos pueblos indígenas, comunidades como la de Ocotán, también al pueblo Virrárica, a la comunidad de Mezcala. Justo a Rubén Ávila Tena le tocó encabezar esta defensa del derecho de las tierras de la comunidad de Mezcala, que justo hace 3 años, en octubre de 2022, les permitió regresar sus tierras. Y le agradecemos enormemente que nos acompañen esta tarde para dialogar sobre una reforma reciente que acaba de publicar el Congreso de la Unión, que tiene que ver con la ley de amparo, y saber de qué se trata esto. Rubén Ávila Tena, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, Rubén, Jesús, aquí estamos a sus órdenes. ¿Nos puedes hacer un resumen de qué se trata? Bueno, ¿qué es el derecho de amparo? Que se presume incluso, yo no sé si esto sea verdad o no, que fue como una aportación del derecho mexicano al mundo. No sé si esto sea tan cierto o no, pero que se reivindica mucho entre los abogados el derecho de amparo en México como una figura muy importante para la defensa de las garantías individuales. Sí, efectivamente es una creación del derecho mexicano. Crescencio Rejón e Ignacio de Vallarta fueron sus impulsores en el siglo XIX, y el objetivo principal de este juicio, porque es un juicio, digamos, es el de otorgarle al gobernado la posibilidad de defenderse frente a actos de autoridad que le vulneren algún derecho. Entonces, sí es una figura del derecho mexicano muy importante, ¿verdad? Porque es la posibilidad que tenemos los gobernados de acudir ante una instancia jurisdiccional a quejarnos en relación a un acto cometido por una autoridad que nos perjudica. Eso es, no sé, en un juicio que se esté llevando a cabo, y si, digamos, en el procedimiento el juez no hace algo correcto, digamos, el imputado tiene el derecho de poder discutir esa acción. Sí, lo importante de esto es que los órganos jurisdiccionales que se encargan de aplicar, en este caso, la ley de amparo, son órganos federales. Uh-huh. Entonces, vamos a llamarlo así, se convierten como en una instancia revisora tanto de los órganos estatales de impartición de justicia como de los actos de autoridades, de autoridades que no son netamente jurisdiccionales. Entonces, es un juez federal el que se encarga de revisar la validez o invalidez de estos actos. Entonces, es la justicia que imparte la federación. No hay juicios de amparo en los estados. No, esto es un tema reservado a la federación. ¿Cómo estaba antes de esta ley el derecho, este juicio de amparo? Bueno, digamos, siempre ha sido un juicio muy técnico. Eso sí, no es sencillo, digamos, porque tiene muchos detalles
que requieren de prestarles atención para que los juicios puedan llegar a buen término. Es un procedimiento muy técnico que la mayoría de las veces, digamos, no está al acceso de la mayoría de los justiciables, ¿no? O sea, requieren de abogados que manejen la materia, y que sepan cuáles son los procedimientos a agotar para lograr la concesión de un amparo. ¿Quiénes dirías, Rubén Ávila, que eran los sujetos que más acudían a este juicio de amparo? Históricamente, ¿quiénes han sido? ¿Es toda la sociedad o hay algún...? No, por lo mismo que es una instancia, digamos, extraordinaria, vamos a llamarla así, que requiere de conocimientos especiales, pues el juicio de amparo, aunque es de acceso para toda la población, pues implica gastos, ¿no? Claro. O sea, tienes que contratar un abogado que entienda la materia y que entienda cómo es el procedimiento. Entonces, de que sea de libre acceso para todos, pues no. Como la mayoría de la desgraciadamente, ¿no? Como la mayoría de la aplicación de la ley, la gente tiene acceso, pues si tiene muchas de las veces para contratar un abogado o para accesar a los servicios de abogados gratuitos que algunas materias contemplan, ¿no? Como en toda la aplicación de la justicia, evidentemente que tiene más recursos, tiene más acceso, evidentemente, a estas defensas. Es correcto, desgraciadamente así es. Ahora, ¿qué es lo que se cambia con esta ley? ¿Qué es lo que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum? En términos, digamos, muy generales, en el debate, yo he escuchado desde la oposición, desde la crítica, que esto sepulta prácticamente el derecho de amparo, que lo vuelve mucho más difícil de acceder, y del lado del oficialismo se defiende que, por el contrario, va a evitar que algunas personas, justamente como decías, que tengan más recursos, digamos, utilicen este recurso para estar evadiendo la justicia. Sí, bueno, hay varias modificaciones, entre las más importantes y donde se enfocó un poco más la reforma, sí está la cuestión fiscal, que una de las, digamos, objetivos que tiene es tratar de evitar que los procedimientos fiscales se vuelvan eternos, ¿no? Porque anteriormente, antes de esta reforma que se está proponiendo, durante el procedimiento fiscal, los abogados pues tenemos la posibilidad de interponer el juicio de amparo por diversas circunstancias, desde que yo considere que la notificación se realizó mal, o de que yo considere que se está interpretando de manera equivocada una disposición. Entonces eso provoca hasta el día de hoy que existan diversos amparos que se promueven dentro del propio procedimiento, y eso vuelve los procedimientos muy largos. Ahora, con la reforma que se propone, lo que se está diciendo es, bueno, yo te voy a fincar el procedimiento, y una vez que yo te establezca el crédito fiscal que tú me debes como fisco, entonces en ese momento tú ya puedes hasta ese momento recurrir al amparo a quejarte de todas las violaciones que tú consideres que se cometieron dentro de ese procedimiento. Pero después de fincarse. Después de que te finquen el crédito fiscal, te digan tú me debes tanto dinero, paga. En ese momento tú podrás decir, permíteme, hay estas inconsistencias que se cometieron, ahora revísenlas para ver si es procedente o no lo que tú me quieres cobrar. Nos decías poquito antes de entrar al aire, claramente la referencia es Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, de Electra y otras empresas, incluso de mineras, también está en el negocio extractivo este personaje, y que digamos tiene algunos créditos, adeudos fiscales desde hace 20 años y que no se pueden terminar de ejecutar justamente por estos amparos. Es correcto. Sí tiene, digamos, una, no sé si llamarle dedicatoria, pues obviamente las personas que tienen la capacidad económica para estar pagando despachos de abogados que pueden estar entorpeciendo el tránsito del cobro fiscal, ¿no? Mediante amparos. Entonces, ahora, digamos, es uno de los cambios sustanciales en la parte como fiscal. Se permite fincar el crédito y hasta entonces se promueve el amparo. Es correcto. El otro, pues, cambio, digamos, que ya se venía implementando y todo este tipo de cosas, pero que ahora se le dé ya una mejor ordenamiento, es el tema de la tramitación de los juicios, digamos, en línea, ¿no? A través de los recursos de los medios electrónicos,
para tratar de lograr, pues, por un lado, que ya no sea tanto en papel los expedientes, ¿verdad? Y se supone darle una mayor celeridad a los procedimientos. Obviamente eso trae pues ciertas desventajas porque pues no todo el mundo tiene acceso a una firma electrónica, hay que reunir ciertos requisitos para accesar a ese juicio electrónico. Se va a seguir manteniendo el juicio en papel como tal, pero la tendencia es que se va a ir evolucionando a que todo ya sea en línea. Entonces ahí la brecha digital que existe en el país, bueno, pues sigue provocando que el acceso pues no va a ser tampoco ni siquiera para todos los abogados, ¿verdad? Porque hay abogados que ya nos vamos quedando en la obsolescencia tecnológica, ¿no? Rubén, también otra cuestión, quería preguntarte una característica, sobre todo que se ve en las noticias, es sobre todo a las personas, figuras de peso político, económico. Cuando se rumora por ahí en los medios de que va a haber una investigación contra algo, recurren a un amparo para evitar, digamos, o hasta una protección, digamos, en caso de que hubiese una investigación por parte de la autoridad por algún tipo de caso. ¿Eso también tendría algún cambio ahora? No, eso prácticamente sigue siendo, digamos, lo mismo. Tradicionalmente el amparo ha sido un medio que se ha utilizado para saber cuáles son las intenciones, sobre todo en la materia penal, ¿no? Cuáles son las intenciones de la autoridad. Eso se mantiene. Eso se mantiene, sí. Quería preguntarte también, estaba viendo un documento del Centro PROD, que ellos hicieron un análisis, hablan de unos aspectos que les preocupa particularmente de esta reforma. Por ejemplo, hablan de una restricción del acceso al juicio de amparo a través de la figura del interés legítimo, que hay un cambio por ahí. ¿Nos comentas un poco esto de qué se trata? Sí, bueno, el punto ahí de la discusión es que en esta cuestión del interés legítimo se considera que se les está denegando a la sociedad organizada el acceso al juicio de amparo, ¿no? Porque, ahí se presta muchas opiniones. Desde mi punto de vista, donde sí es muy delicado el tema, es en lo ambiental. Porque el artículo 5 de la Ley de Amparo precisamente está redactado en el sentido de que el interés legítimo, ¿verdad?, deberá ocasionar a la persona quejosa, o sea, quien acude al juicio, una lesión individual o colectiva, pero dice real o diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto. Y en la materia ambiental, por obvias razones, pues los beneficios que puede acarrear una sentencia de amparo muchas de las veces no pueden ser catalogadas desiertas. Incluso la lesión jurídica no puede como materializarse en algo tangible. En la cuestión ambiental, llámese por ejemplo contaminación de cuerpos de agua, uno nunca sabe esa contaminación qué efecto va a tener en un futuro y de qué magnitud. Podríamos poner como ejemplo de una posible afectación del derecho de amparo en esta parte del interés legítimo el caso del Tren Maya. Es decir, hubo organizaciones que interpusieron amparos en contra del Tren Maya, pero no vivían directamente en nuestros territorios. Pero decían, es una afectación al medio ambiente de la península de Yucatán y en general al país, y por tanto interponemos un juicio en contra de ese megaproyecto. ¿Podría ser un ejemplo? Sí, es correcto. Ahí también podríamos decir que sí lleva cierta dedicatoria a la reforma, ¿no? Es decir, ahí la visión, y es correcta yo creo, de que así como está redactado el artículo, vuelvo a lo mismo, los colectivos de la sociedad civil organizada no van a poder tener acceso a reclamar temas como la cuestión del Tren Maya, la devastación ambiental, ¿verdad?, y los efectos que la misma va a tener. Entonces, esa parte es donde pues ha causado cierta polémica, ¿verdad? Muy bien. Rubén, vamos a ir a una breve pausa para identificar la estación y volvemos en esta charla tan interesante, tan importante con Rubén Ávila Tena, abogado experto en derecho agrario, pero conocedor del derecho, sobre la ley de amparo y bueno, otros temas que tienen que ver con el Poder Judicial que vamos a conversar al regreso de esta pausa.
Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando con Rubén Ávila Atena. Él es abogado y maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Agrario y es fundador, bueno, el fundador fue su padre Rubén Ávila Marín, ahora junto con sus hermanos de la Consultoría Agraria General Julián Medina, y bueno, ha llevado varios casos, como ya decía al principio de la entrevista, varios juicios agrarios muy importantes, por ejemplo, la restitución de una buena cantidad de las tierras que fueron despojadas a la comunidad birrárica en el norte, a la comunidad de Mezcala, San Juan de Ocotán y muchas otras comunidades agrarias. Y él nos está explicando justamente las implicaciones que tienen estas reformas a la ley de amparo que fueron aprobadas ya en el Senado y en este momento están en Cámara de Diputados. ¿Qué otros temas te parecen como más importantes de esta discusión? Algunos que podrían ser avances y otros que podrían ser algunos riesgos para el juicio de amparo, Rubén Ávila. Bueno, entre lo más sonado en la discusión pública está el tema de la retroactividad de la ley, ¿no? Uh-huh. Porque la ley, las reformas, traen un transitorio, que es el primero, en uno del segundo párrafo, que dice que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto de reforma a la ley, dice, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. ¿Eso qué significa? Que todos los juicios de amparo que ahorita estén en curso, en lugar de seguir siendo con la ley anterior, pues tendrían que terminar de resolverse en base a esta reforma que se está proponiendo. Y eso implicaría que ya no se aplica este criterio de retroactividad en el derecho, que es muy importante, que ninguna ley es retroactiva. Es correcto, conforme al artículo 14 constitucional está prohibida la irretroactividad de la ley. Ahora, entiendo que la presidenta dice incluso que ella misma, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, la modificaría, ¿no? Sí, la opinión de la Consejería, y es como una sugerencia ahora a los diputados que van a ser, es la Cámara Revisora, sí, es que pongan mucha atención en este tema y que lo corrijan, ¿verdad? Porque sí provocaría una violación al 14 constitucional. Que de hecho no venía incluido originalmente, como que todavía ahí no se sabe exactamente quién fue el que metió mano, digamos. Pues la justificación fue de que en la Cámara de Senadores los duendes dicen, metieron el tema, ¿no? Pero nadie se quiso echar la culpa de fue fulano de tal, ¿verdad? Para temas, por ejemplo, que de los que tú participas más activamente, como derecho agrario, es decir, para derechos colectivos, para pueblos indígenas, para movimientos sociales, ¿qué ventajas o desventajas tiene esta reforma al juicio de amparo, Rubén Ávila? Bueno, yo creo en el tema de los derechos colectivos, sí considero que el artículo 5 tendría que tener una diferenciación en la cuestión de los temas ambientales. Sí debería de no requerir esa afectación comprobable del acto de autoridad, porque en los temas ambientales el comprobar una afectación es muy complicado porque no se sabe cuál va a ser el efecto de un tema de contaminación, por poner un ejemplo. En el tema de, por ejemplo, derechos de los pueblos originarios, bueno, pues estamos ahora con el reconocimiento que les hicieron de su personalidad jurídica en el artículo 2 constitucional, bueno, pues ellos podrán accesar, ¿verdad?, ya como pueblo indígena a la jurisdicción del amparo, no como lo venían haciendo tradicionalmente a través de sus representaciones agrarias, ¿verdad?, cuando bien les iba los que tenían representaciones agrarias. Ahora ya con el reconocimiento de la personalidad jurídica y esperamos la próxima aprobación de la ley general que se está preparando en materia de derechos de pueblos originarios y afromexicanos, pues van a tener acceso al juicio de amparo para impugnar actos de autoridad. Yo creo que esa es de las partes más rescatables que se puede hablar, ¿no? Ahora estamos hablando de esta reforma al juicio de amparo, pero ¿qué opinión tienes de, digamos, y también nos decías en la primera parte de la entrevista, esto es una aplicación de la justicia federal y ahora que se renovó el Poder Judicial Federal,
¿Cómo lo estás viendo justamente como para llevar a cabo estas reformas del juicio de amparo? Bueno, sí hay desgraciadamente una deficiencia ya muy notoria en la impartición de justicia por parte de la Federación, en parte porque ya la carga de trabajo es increíble, o sea, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados están saturados de trabajo. Una resolución de amparo en un colegiado, por ejemplo, ahorita en este tercer circuito que es Jalisco, una resolución conlleva más de año y medio. Un juicio de amparo. Sí, una resolución de un juicio de amparo, ¿no? Año y medio. En un colegiado. Pero esto no es solamente consecuencia de la reforma del Poder Judicial, sino que venía desde antes. Sí, ya venían trayendo rezagos que se agravaron con la pandemia, que se agravaron también con el tema en su momento de las protestas por la reforma propia al sistema, ¿verdad? Y que se van a agravar también un poco más por el tema de la curva de aprendizaje, que mucha de la gente que está entrando actualmente a impartir justicia federal, pues anteriormente no estaban, digamos, dentro del medio. Entonces eso va a conllevar obviamente una curva de aprendizaje que también va a repercutir en la celeridad de la resolución de los asuntos, ¿verdad? ¿Era necesaria esta reforma desde tu punto de vista, Rubén? Sí había muchos vicios, la verdad, había mucho nepotismo, había mucho tema de, ¿cómo llamarlo? Pues corrupción en cierta manera, ¿verdad? Porque había intereses ya muy creados de mucha gente que estaba dentro del Poder Judicial. Lo que sí creo es de que la manera en la que se implementó no fue la más adecuada, ¿no? Tendría que haberse, para mi gusto, empezado, sí, el tema de la elección, a lo mejor sí dejarlo en los ministros de la Corte, ¿verdad? Que es la cabeza. A lo mejor sí el Tribunal de Disciplina es correcto, ¿verdad? Que haya un tribunal que esté al pendiente de que no haya actos de corrupción y de que no haya aplicación incorrecta de la ley, pero el haberlo bajado hasta los jueces y magistrados de circuito, ahí pues sí me parece que fue un poco precipitada la decisión, porque es básicamente dejar fuera gente que ya tenía pues mucho tiempo de experiencia para que entre gente nueva que va a tener que pues aprender sobre la marcha. Como dijiste, esa curva de aprendizaje. ¿Te ha tocado ya en tu experiencia como abogado tratar con jueces electos? No. Hasta ahorita no, porque con el cambio que hubo, que fue la mitad de los jueces electos, bueno, sí ya tenemos asuntos en colegiados donde ya hay jueces de los nuevos, pero no nos ha tocado ver una resolución de su parte porque pues es muy reciente realmente su entrada en operación, ¿no? Preguntarle también, Rubén, es de esto en cuanto a la posibilidad de la justicia para las comunidades indígenas, sobre todo considerando una de las novedades de la reforma es la figura de Hugo Aguilar, que supuestamente representa comunidades indígenas como presidente de la Suprema Corte, que por cierto un grupo de comunidades instalaron un plantón la semana pasada frente a la Suprema Corte exigiendo un diálogo directo con Aguilar. Hay muchas expectativas. ¿De verdad crees que esto marcará un cambio sobre todo en lo que es la justicia para las comunidades indígenas? Bueno, yo conozco personalmente a Hugo. Creo que sí tiene toda la intención de que haya un cambio. El tema es si le van a permitir que lo haya, ¿no? Porque mover los esquemas internos de la propia Suprema Corte de Justicia y todo el entramado que conlleva no va a ser fácil. La voluntad sí la tiene, yo lo conozco, y sí tiene esa voluntad. Pues ahora vamos a ver si el entramado se lo permite, ¿verdad? Sí, ojalá. Así es. Y en términos generales, digamos, era necesaria una reforma, a lo mejor no fue el modo como dices, pero ¿qué otros pendientes existen todavía para pues hacer cumplir este ideal de la Constitución de una justicia pronta, gratuita y expedita? Híjole, yo creo que eso se va a quedar siempre en un buen deseo, porque es muy complicado llegar a esos parámetros de impartición de justicia, ¿no? Se debe de avanzar para allá, pero que llegue un punto en el que sea real, yo sí lo veo como muy hipotético y soñador. Así es. Está pendiente que cada estado, bueno, algunos estados ya lo hicieron, adecúen sus poderes judiciales al nuevo marco judicial federal. ¿Cómo estás viendo la discusión en Jalisco?
Bueno, de entrada pues hay una resistencia, ¿no? Como en todos los estados, y en especial en pues que no convive con el gobierno federal, ¿no? Uh-huh. Sí hay una resistencia al interior del Poder Judicial a que se lleve a cabo la reforma, y eso se está viendo obviamente reflejado, por ejemplo, ahorita con los diputados, Congreso, ¿no? Sí. Que el grupo de oposición pues ya está haciendo, ahora sí, grupo, valga la redundancia, para tratar de impulsar la reforma, porque el 2027 por mandato constitucional se tiene que dar. ¿Cómo se vaya a dar? Pues eso sí, a ver, como dicen, va a ser al estilo Jalisco, dicen. ¿Y cómo es el Poder Judicial al estilo Jalisco? ¿Cómo lo definirías? Híjole, pues yo tengo poco contacto con el Poder Judicial del Estado, porque mi materia, al ser una materia federal, no me permite tener el día a día con los juzgados estatales, ¿no? Entonces, ahí sí no podría dar una opinión, porque no es el ámbito en el que yo me desenvuelvo, ¿no? Más bien el ámbito federal. Otra cuestión que también se está discutiendo es el tema de la reforma, pero el tema de aguas, de la ley de aguas nacionales, con la idea de crear una ley general de aguas. Hasta ahora, ¿qué te parece esta iniciativa, que tiene mucho que ver también, por supuesto, el impacto del despojo a las comunidades indígenas y campesinas? Bueno, la ley de aguas trae la idea de quitarle la comercialización al recurso, ¿no? Al recurso natural, sobre todo en la parte donde ya no se va a permitir la venta de las concesiones, que eso se prestó a que se hiciera negocio con el agua. O sea, gente que acumuló concesiones de manera poco ortodoxa, vamos a llamarlo así, y después las empezó a vender y empezó a hacer negocio con ese tema del agua. Entonces, si se logra esa parte que ya viene en la reforma de quitarle el tema mercantil al agua, pues para mí ya sería de entrada un buen avance, ¿verdad? Que vuelva a estar dentro del control del Estado mexicano el recurso, porque ahorita está completamente en manos de particulares. Bien. Rubén, y para cerrar de la entrevista con justamente esta reforma al derecho de amparo, ¿qué es lo que quedaría pendiente que, digamos, corrijan los diputados? Desde tu punto de vista, ¿qué sería lo central? Bueno, pues yo creo que lo principal es que reconsideren la redacción del artículo 5º, ¿verdad? Y se tome en cuenta a los colectivos, porque los colectivos organizados no son todos ONGs, hay grupos de colonos, hay grupos o sea, no son ONGs tal cual, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte yo creo que sí deberían de tomarla en cuenta, tomar en cuenta el tema ambiental, que ahí los efectos de los amparos tendrían que adecuarse a las particularidades que tiene el tema ambiental, que es un tema realmente muy novedoso y que apenas está empezando los derechos de la naturaleza apenas están empezando a tener aplicación y vigencia, ¿verdad? Y el otro tema pudiera ser pues que tengan cuidado con esa cuestión de la no retroactividad de la ley, ¿verdad? Y bueno, básicamente creo que sería lo que tendrían que tener un poco más en cuenta. Pues te agradecemos enormemente, Rubén Ávila Atena, que nos hayas acompañado esta tarde aquí en cabina. Y si te parece, pues seguimos en contacto a ver cómo queda después de la aprobación por los diputados esta ley y bueno, sobre otros asuntos que tú manejas. Muchísimas gracias, Rubén. A sus órdenes, gracias a ustedes y a su auditorio por la paciencia. Al contrario, gracias. Rubén Ávila Atena, abogado experto en derecho agrario y pues en derecho en general. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Regresamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartirle información ahora sobre la crisis por desaparición de personas. Los colegas de Diario NTR publican una nota en la que destacan que este año hay más ausencias que personas localizadas. La crisis de desaparición de personas en Jalisco no cede en 2025 y supera las capacidades de acción de las autoridades de búsqueda, ya que por 4 personas que fueron localizadas tras ser reportadas como desaparecidas, se abrieron 5 reportes nuevos. El viernes, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco actualizó el registro estatal de personas desaparecidas con datos al corte de septiembre de 2025 y la plataforma muestra que en los primeros 9 meses de este año se abrieron 2.515 reportes por personas desaparecidas. En ese mismo periodo, las autoridades confirmaron la localización de
1.905, de las cuales 1.317 corresponden a personas que fueron reportadas como desaparecidas en este año y 588 a reportes de años pasados. Es un buen ejercicio que hizo el diario NTR, porque muchos medios se fueron con la versión del boletín oficial, con ese dato de hay una disminución en las desapariciones. Es muy buen contraste que plantean los compañeros. Cuentan que el que haya más nuevos reportes de qué localizaciones no solo se registró en los casos totales de desapariciones, sino mes con mes. Por ejemplo, en enero hubo 247 reportes y 246 localizaciones, convirtiéndose en el mes con mayor efectividad en encontrar a personas desaparecidas. En contraste, en septiembre, el último mes incluido en el dato, hubo 258 nuevas ausencias y 192 localizaciones. De hecho, septiembre es el peor mes en todo el año en cuanto a personas localizadas. En las 8 restantes siempre se logró confirmar la localización de más de 200 personas, pero esta cifra cayó en el pasado mes. Que haya más reportes de desaparición que localizaciones mes con mes provoca que la cifra global de personas que siguen desaparecidas crezca mes con mes al grado de casi alcanzar de forma oficial las 16,000 desapariciones históricas. Con los datos hasta septiembre, Jalisco alcanzó 15,943 personas desaparecidas, sin contar los casos que la autoridad clasificó como cerrados. Entre estos se incluyen algunos duplicados y otros en los que, aunque las víctimas no están localizadas, fueron cerrados porque la autoridad federal o de otra entidad federativa ahora se encarga de las investigaciones. Un paréntesis. Hace 3 años, en marzo de 2022, el registro nacional de personas desaparecidas ya había registrado 16,000 personas desaparecidas en Jalisco. Y en aquel momento, por intereses políticos, por cuidar su imagen, porque quería ser candidato presidencial o por lo que fuera, Enrique Alfaro, el entonces gobernador, decidió que se deberían rasurar esas cifras, decidió dejar de alimentar los reportes y solamente supuestamente actualizar un registro estatal que en ese momento tenía menos de 14,000 personas desaparecidas y ahora ha aumentado a cerca de 2,000. Lo que quiero decir es que esta cifra histórica muy grande y que sigue colocando a Jalisco como en el epicentro de las desapariciones de todo el país sigue subestimada. Son mucho más las desapariciones que las que se están reportando oficialmente. Y bueno, cuenta NTR que pese a esta situación, es decir, que estamos ya rozando otra vez las 16,000 desapariciones, el gobierno de Jalisco difundió un comunicado, esto fue el viernes, donde afirma que hay avances en la materia. Lo cita en el comunicado, el boletín dice: entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 2,101 desapariciones por fecha de hechos y no de reporte, lo que representa una disminución de 14.7% con respecto al mismo periodo de 2024, cuando hubo 2,464 casos, y de 41.6% en comparación con 2019, con 3,597 casos. Este es el registro más bajo para un periodo similar desde 2019, dice el boletín. La autoridad estatal también presumió que durante los primeros 9 meses de 2025, el número de desapariciones en Jalisco mantiene una tendencia a la baja, en tanto que la eficacia en la localización de personas aumentó más de 5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Esto último pese a que las localizaciones han sido menos que las nuevas ausencias, dice. Bueno, también el boletín recuerda que, en otro aspecto, que el Congreso del Estado podría aprobar en su próxima sesión la iniciativa que reconoce a las familias de personas desaparecidas como grupos prioritarios y vulnerables. La propuesta busca garantizarles el acceso a programas públicos. Y una buena noticia: la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco anunció la localización de la familia reportada como desaparecida el pasado 1 de agosto en el municipio de Atotonilco el Alto. Familiares de la pareja y de una bebé de 3 años reportaron a la comisión que los esposos habían desaparecido y que tenían meses sin saber su paradero. Se trata de Luis Eduardo Flores, de 19 años, su esposa Paulina Hatsiri Aguilera Esqueda, de la misma edad, y una menor, Ángela Sofía, de 3 años. Qué buena noticia esta, pues, informa la comisión de búsqueda, ya la compartimos en nuestras redes. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Le invitamos a quedarse en Voz de la Luna con Gaby Bautista, que viene con el premio, el tercer lugar en la Bienal Internacional de Radio por la producción de Frankenstein. Así que está de plácemes La Voz de la Luna con Gaby Bautista. Lo invitamos a permanecer en sintonía de esta emisión y el resto de la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe otra vez en otra edición de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana, gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública
2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.